Queridos alumnos, nuevamente para mí es un placer estar comunicándome por esta vía con ustedes. En estas etapas anteriores hemos hablado precisamente de todo lo que corresponde a biodiversidad en México y una parte muy importante tiene que ver con la conservación. Hoy vamos a hablar de las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas son aquellos espacios continentales o espacios marinos del territorio nacional que están reconocidos, se han establecido y lo más importante, que están protegidos legalmente por el Estado, por el gobierno mexicano y también por nosotros. Debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica y los ecosistemas, es muy importante entender el proceso evolutivo, el proceso ecológico que ellos tienen, porque generan una serie de valores asociados con intereses culturales, con elementos paisajísticos y, claro, desde el punto de vista de su estudio, elementos científicos. Y todo lo anterior tiene una contribución al desarrollo sostenible del país. Es decir, las áreas naturales protegidas nos proveen de alimentos, nos proveen de oxígeno, nos proveen de paisajes muy interesantes. Hay que mencionar que exactamente todo esto de lo cual en este momento hemos hablado tiene que ver para su conservación con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que fue creada hace 22 años, es decir, en 1998. Y esta Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente define a esas áreas como las zonas terrestres o acuáticas del territorio nacional, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano y están sujetos a regímenes especialistas de protección, conservación, restauración y desarrollo. Hay una clasificación de las áreas naturales protegidas. No sé si usted ha escuchado denominaciones como reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, santuarios y los denominados parques y reservas estatales. Vamos a conocer en una forma muy rápida exactamente los ejemplos de cada una de esas clasificaciones. Las reservas de la biosfera, que son de las más nombradas. Usted ha escuchado la Sierra de Tamaulipas. En la Sierra de Tamaulipas, ahí donde inicia, por así decirlo, la Sierra Madre Oriental, se encuentra este sistema montañoso y precisamente se encuentra en esa zona del estado de Tamaulipas. La Sierra de Tamaulipas es una reserva de la biosfera por esa inmensidad boscosa que tiene. También tenemos como reserva de la biosfera los Montes Azules en Chiapas, que son muy nombrados y que también tiene que ver con una zona boscosa. La reserva de Siancán en Quintana Roo, que tiene una relación también muy importante con lo que es la selva baja, por así decirlo, y que se encuentra cerca de lo que es el mar. El desierto de Altar en Sonora, que es una parte muy importante, en el que las temperaturas llegan a los 48, 50, 54 grados a veces, precisamente en la parte de primavera-verano. Y entre otras reservas de la biosfera tenemos la isla de Guadalupe, que se encuentra en Baja California. Ahora, parques nacionales. México posee 67 parques nacionales. Recordemos que el primer parque nacional que se estableció en México fue el Desierto de los Leones en 1917, que fue algo de la tarea pasada. Pero también como parque nacional tenemos la Bahía de Loreto, allá en Baja California. Cerca de nosotros está, y a lo mejor usted lo conoce, he estado cerca de él, el Cerro El Teposteco. La carretera que va hacia Cuernavaca, yendo de Puebla hacia Cuernavaca,
después de Cuautla se encuentra ese parque nacional llamado el Teposteco. Hay una zona de Huatulco que también está considerado parque nacional de acuerdo a su gran diversidad. Cercano a nosotros tenemos el Parque Nacional Iztapopo, Iztaccíhuatl-Popocatépetl, una reserva muy interesante desde el punto de vista de vegetación. Otro ejemplo de parque nacional están las lagunas de Montebello, en Chiapas, al igual que la zona arqueológica y la zona boscosa de lo que es Palenque, también en Chiapas. La zona de Tulum, Puerto Maya, que existía hace 1000 años y que hoy está considerado precisamente como un parque nacional. Y el denominado Sistema Montañoso Cumbres de Monterrey. Esos serían los parques nacionales. Monumentos naturales. Acabamos de hablar que dentro de los parques nacionales están las Cumbres de Monterrey, pues un monumento natural es lo que conocemos como el Cerro de la Silla, allí en Monterrey. Pero también tenemos un monumento natural en el sur del país. Bueno, tenemos varios, pero en el sureste uno de los más importantes es la zona de Bonampak en Chiapas. La zona arqueológica de Bonampak, conocemos más la zona arqueológica de Bonampak por las pinturas, por los frescos que los mayas del antiguo imperio maya nos legaron, pero alrededor es una zona boscosa, bastante húmeda, con una buena cantidad de calor. Es una zona que deberíamos de visitar, deberíamos de conocer, porque desde el punto de vista de la ecología y de área natural nos establece varios elementos, es decir, la parte histórica, la zona arqueológica de Bonampak, la zona boscosa, muy interesante, aunada a que es el paso para la zona selvática. Tenemos también los arrecifes de Cozumel. Los arrecifes de Cozumel están considerados como un monumento natural. Esos arrecifes de Cozumel en el estado de Quintana Roo, a lo mejor ustedes lo conocen, precisamente está cercano a la isla que lleva la isla del propio nombre, la isla de Cozumel. A lo mejor usted ya en algún momento determinado visitó las grutas de Cacahuamilpa en Guerrero, están en el límite de Morelos, Guerrero, una gruta muy importante, un paseo extraordinario que se ha formado a través de las filtraciones de agua en una cueva en el cual podemos observar que por esa filtración y por ese tipo de suelo podemos ver formaciones de estalactitas, el agua que cae al suelo y que va formando algunas imágenes, figuras caprichosas, las estalactitas. Pero cerca de las grutas de Cacahuamilpa hay un río subterráneo al cual se puede entrar, el Chontancuatlán. Está aproximadamente a unos 200 metros de la entrada de las grutas de Cacahuamilpa. Usted puede entrar. Principalmente hay que ir en la época de estiaje, es decir, cuando no llueve, porque el río exactamente está en su nivel bajo y entonces es posible penetrar en el río, caminar sobre el río. En algún momento determinado el nivel del río llega a subir, normalmente llega hacia la parte del pecho, el cuello, y en un momento determinado lo que vemos ahí, las cavernas que podemos ver a la luz de las lámparas son extraordinarias, y en un momento determinado cuando usted apaga la luz se hace la oscuridad total. Entonces es una zona interesante y además está considerado exactamente como un área natural protegida, un monumento natural. Otro monumento natural pues es la cascada de Agua Azul en Chiapas, que es muy interesante, es extraordinaria, es muy bonita para los que lo conocemos, pues es un espectáculo maravilloso. Y cerca de nosotros pues tenemos lo que es el Pico de Orizaba. En las partes altas de nuestra ciudad podemos ver el Pico de Orizaba hacia la parte del este. Siempre lo vemos con esa parte de nieve, la parte elevada que nosotros de aquí vemos de nieve. Aquí hay una paradoja, se le llama el Pico de Orizaba por tradición, pero la ciudad más cercana al Pico de Orizaba es nuestra ciudad Cerdán. Debería de llamarse Pico de Ciudad Cerdán, pero la tradición lo ha denominado como Pico de Orizaba.
Están las áreas de protección natural. Entre ellas tenemos la cuenca hidrológica del río Necaxa. Usted se preguntará, ¿y dónde queda eso? Está aquí en el estado de Puebla, en la Sierra Norte de Puebla. Y hay otra área de protección de recursos naturales que va a llamar su atención, que corresponde precisamente a Valle de Bravo. Este lugar, este lago que se encuentra en el Estado de México, que pues es muy precioso, es muy bonito, muy interesante y que sirve de esparcimiento y de descanso a algunas familias. Tenemos también las áreas de protección de flora y fauna. Entre ellas tenemos las islas del Golfo de California, el Cabo San Lucas, que es muy interesante, es extraordinario el Cabo San Lucas. En el momento en que uno se mete al mar y ve las cuestiones rocosas, las formaciones rocosas que ahí se encuentran, son muy interesantes. Además de que hay un sistema de arrecifes en la zona de Tuxpan, se conoce como el sistema arrecifal de Lobos, Tuxpan, Veracruz, al norte del estado de Veracruz. Tenemos santuarios. Cuando escucha la palabra santuario, no sé si viene a su mente uno en específico, que quizá es uno de los más nombrados. El santuario de la mariposa monarca en Michoacán, que es uno de los espectáculos extraordinarios que tenemos en la República. Tenemos también la isla Contoyo en Quintana Roo, también es un santuario en el cual pues distintas especies de animales llegan a esa zona. Y tenemos también lo que se llaman los parques y las reservas estatales. En el caso de nosotros en Puebla, cercano a nosotros, está Flor del Bosque, a un lado exactamente de Aras, en donde tenemos nuestra casa de oración, los jesuitas. Otra reserva estatal, otro parque estatal es el Cerro de Amalucan, que en algún momento determinado incluso tuvo asentamientos indígenas antiguos de hace 800, 900 años. Y en el estado de Puebla, al sur del estado de Puebla, está una de las llamadas reservas estatales, pero también está considerada como reserva de la biosfera, que es precisamente la zona de Tehuacán, Cuicatlán. Es una zona semidesértica, muy interesante, con algunas especies endémicas propias de la región y de México. ¿Cuáles son los objetivos particulares que en un momento determinado se manejan, que deben de observarse de estas grandes reservas naturales? Uno de los primeros objetivos es preservar los ambientes naturales representativos, así como los ecosistemas más frágiles. Es decir, a partir del estudio que se ha hecho de la República Mexicana, hay algunos ecosistemas que por su extensión pues tienden a ser muy determinados, con una flora y fauna muy específica, pero también hay ecosistemas muy frágiles. Principalmente hay zonas boscosas, como hemos visto, que se han deforestado. Otro objetivo particular es la conservación de la diversidad genética de las especies silvestres, que como ya vimos, nuestro país tiene una gran cantidad de diversidad. Preservar las especies que están en peligro de extinción o otras categorías de conservación también es uno de los objetivos particulares. La gran cantidad de agresividad que los seres humanos hemos generado hacia ciertas zonas ha generado peligros en especies de extinción. Otro objetivo particular, y que es muy importante señalarlo, es asegurar el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad de los ecosistemas, sus elementos y sus funciones. Ya habíamos hablado también en un momento, en una entrega anterior, de que se puede aprovechar la biodiversidad existente en México para alimentación, para comercio, pero la parte muy importante que tiene que ver con la sustentabilidad. Otro objetivo particular es generar espacios para la investigación científica de los ecosistemas y funciones, como se hace en México. Les había comentado que hay muchos extranjeros aquí en México estudiando la gran diversidad.
Con base en eso, entonces, lo que se busca como otro objetivo es rescatar y divulgar conocimientos prácticos y tecnológicos tradicionales o nuevos. Habíamos establecido que en las zonas rurales la medicina natural es una parte a la cual los indígenas recurren para curarse. Y una de las cuestiones importantes es que lo que se busca también es conservar la infraestructura de aquellas regiones que en ciertas formas pueden ser afectadas por cuestiones hidrológicas o inundaciones. Hay regiones de México que año con año se llegan a inundar, y no solamente en las zonas rurales, en las ciudades también. En nuestra ciudad, en la ciudad de Puebla, pues hemos visto que cuando las lluvias son intensas, hay zonas que llegan a inundarse. En la Ciudad de México ni se diga. Cada año hay colonias que tienen este problema. Entonces, la esencia es proteger los entornos naturales de todas las zonas, y principalmente aquellas que se relacionan. Hace un rato hablaba yo de Bonampak. Exactamente, se busca proteger los entornos naturales con zonas arqueológicas, históricas, artísticas y turísticas, que no cabe duda nos dan paso a la identidad nacional y es un asiento importante de los pueblos indígenas. A lo mejor usted ha escuchado en algún momento hablar de la huella ecológica. La huella ecológica es un indicador del impacto ambiental que es generado por la demanda humana que se hace, los seres humanos nos hacemos de los recursos existentes en los ecosistemas, accedemos a esos recursos existentes de los ecosistemas, no solamente de nuestra nación, sino del planeta, y la huella ecológica es la relación de la capacidad ecológica que la Tierra tiene, que el planeta tiene, para regenerar sus recursos. Es decir, ante mayor población, los recursos tienden a ser menos. La huella ecológica va a representar una área de tierra o agua ecológicamente productivos. Cuando hablo de elementos productivos, estamos hablando de cultivos, de pastos, de bosques o ecosistemas acuáticos. E idealmente van a tener el volumen de aire necesario para generar recursos y además asimilar los residuos producidos por cada población determinada de acuerdo a su modo de vida. Es decir, la huella ecológica tiene una relación en la conservación, pero también en la transformación de la naturaleza para la producción. Estas medidas de cómo generar esos volúmenes adecuados lleva a establecer lo que nosotros conocemos, las diferentes escalas para la medición de la huella ecológica. Entonces, existen las huellas ecológicas para las personas, nosotros, para las poblaciones, que en este caso sería la huella ecológica de una ciudad, de una región o de un país. Y no cabe duda que también la huella ecológica se aplica, por ejemplo, en zonas agrícolas o en sociedades industrializadas. Es decir, es amplio el campo de la huella ecológica. Entonces, si nosotros quisiéramos generar unos ejemplos para medir en huella ecológica, pues necesitaríamos medir las hectáreas necesarias para proporcionar el alimento vegetal. También las superficies necesarias de pastos para alimentar el ganado. O sea, eso es muy importante. O las superficies marinas necesarias para producir peces. Al igual que las hectáreas de bosque necesarios para que el dióxido de carbono, que en un momento determinado exactamente también sirva como elemento energético. Ya en algún momento determinado en la clase hablábamos exactamente de los ciclos, el ciclo del carbono y el dióxido de carbono como un elemento importante. Entonces, en este sentido, no solo incidiría, la huella ecológica no solo incidiría en el grado de eficiencia energética alcanzado, sino también las fuentes empleadas para su obtención. Por lo tanto, que a mayor uso de energías renovables, menos será exactamente la parte de huella ecológica. Es decir, menos la destrucción de la huella ecológica o menos la destrucción de aquellas hectáreas necesarias para desarrollar los alimentos, para producir los alimentos. Entonces, el objetivo fundamental es calcular, evaluar el impacto sobre el planeta de nuestra forma de vida.
Es decir, el planeta tiene una biocapacidad de regenerarse, pero precisamente debemos de tener bien claro el consumo que tenemos para que esto del planeta se haga sostenible. ¿Cuál es la ventaja de medir la huella ecológica? Pues exactamente es en aprovechar todo aquello que el medio ambiente nos llega a generar. Ahora, un cálculo. Desde el punto de vista global se ha estimado de que para cada ser humano se tiene un promedio de 1.6 hectáreas de biocapacidad del planeta para que cada uno de nosotros tenga los elementos mínimos necesarios. Entonces, si tuviéramos que repartir el terreno productivo de la Tierra a partes iguales, a cada uno de los más de los 7,000 millones de habitantes que somos en el planeta, nos van a corresponder 1.6 hectáreas para satisfacer todas nuestras necesidades. ¿Qué está sucediendo? Ya también en una clase lo veíamos, desgraciadamente nuestro consumo es mayor. En este momento, el consumo medio por habitante por año es necesarias 2.7 hectáreas. Si nuestro promedio es 1.6 y necesitamos 2.7 hectáreas, eso significa que estamos generando demasiado consumo y no estamos esperando que el planeta regenere su capacidad de producción. Hasta aquí esta entrega, queridos alumnos, esperando que se encuentren bien en compañía de toda su familia. Un abrazo.